No dijo nada de ello tampoco. Cuando vayas por ahí adelante no te lo permiten. A mí lo que no me da que me da lo mismo. Si alguien protesta, hay que Era esa, con la 1.
Ya, igual está en el baño. Ahora te lo digo. ¿Ahí dónde estás? Ahí para... Otro uno. Siempre hasta el final, porque los puntos. Nadie tiene que jugar. No, los secretarios. Si lo hubiera trincado, entonces más yo ahí va a ser una cambio y ganamos rápido. La semana que viene descanso, ¿no? Sí, sería quinto. Descansamos un poco. Bueno, Pablo. Pues luego no preguntes, yo estaría todo el día preguntando. Siempre responde tú vas ahora nuevo, ¿no? Cerramos por el 10. Vale, es una cirugía. Como los puntos, pero como los uno no es. Imagínate que tú vas ahora. Sí. Estás en el día 9. Luego 9, te gané. Claro, por eso, o sea, no se trata de menos uno en la clasificación, y tú más partidos que ganas con esto, es que
Sí, bueno, pero si el calentamiento llega aunque haya ganado y un menos uno. Es que no existe el menos uno por el enfrentamiento, sino por la tendencia. Ya, hombre, ya, pero bueno, si fuese bueno, no, primero algo no pasa porque está aquí, claro, perfecto, perfecto. ¿Lo sabías? Es que no, ahora mismo saben del partido. La punto que de azul, detrás de la 7, que era un tío grande. Así que El cago en Dios, un poco más, que es más, que para una salida más. Y pudo verla por fin, porque me dejó para allá. Pero no me llegó a la partida, pero joder, mira que se me estaba igual, lo hubiera pasado por el libre que te quiero. Igual, por la segunda. Ya pasó con Pero no hay tarjeta en el bronce, ¿no? no solo oro y platillo que tengo. Tú tienes un el Tour España, tú tienes un mundial, sí, para el circuito, para abril. Tienes la prueba de abril. Viaje, excursión y todo, y hotel, yo quiero hotel. Que tiene la dieta 50 euros, el hotel y el hotel. Creo que sí. Sí. Dieta, Todo, completo. completo, joder, qué bien. Y en la noche del viernes pasado de el sábado, Sí. y no está pegando la nota con esto de ayer. No te olvides. Nada, hay que... Estaba yo desbordado porque no había tarjeta, joder. Nada, pues si es mejor el viaje que acabas de conseguir, que claro que es más. Claro que es más. Aquí tira por la casa por la ventana. Luego según que salgo, yo no llevo comisión. Todo pausa, que es bonito. Yo Mario, Que me enseñaron a comer, Es que en mi vida me di algún duro de comisión. Sí, hombre, sí. hoy encuentro un calor. Hay veces Sí, hombre, y vengan a Jorge González. Si uno falla, la otra bien. Si voy a tocar
Ya, para él fue, vamos, está cuando día cariño. No sé, con las 40, Pues sí, El otro día me lo hizo Santilso, pero yo sé que Santilso hace qué. ¿Qué sería? ¿Qué pasa tú verías? Pero me lo haces a mí, te comes el saco. Pues tirando el vino para ganar 4 oye, Javi era 4 a 5 y va el tío y el Betis estaba la 8 y quedó y allí vamos a andar por el copo pero el Betis chavalillo que no era ni metido, a volver a romper el taxi y por eso tiene que ir a la mala. Cada vez encontramos los campos, déjame que yo estaba desenroscando y tal, pero yo no me conseguí, si no tenía Así me gusta. Eso es el tipo
Estaba prestando, me debo todo de verdad. Me gusta la generación nueva de pero no te risa a los viejos, ¿eh? Nunca, siempre se respetado más tarde. Yo mira, yo tengo un squad. Me mola, me mola. Venga, chao. Seguro en algunos momentos, pero yo sin embargo, ojo, y él piensa que ya porque tal, pero bueno, sí, que yo respeto y tal, cuando ya no te lo comento, cuando está jugando muy bien, normalmente está siempre ahí. Ahora ya lo veo, digo, yo estoy con la jugabilidad también un toque de bola, o sea, que no es un tío que no le gusta volar, no pasa nada, si la parecía un tío más ahora también te voy a decir que hay muchas veces que antes que eran ahora mismo muy indudable, pero en la época pues, cuando yo empecé, ya no te voy a decir que a lo mejor era cuando estaba de carencia de que ya prácticamente se llevaba, pero luego los siguientes años, hasta el 24 estaba Minnesota, y estaban jugando, Julián, Andrés Vázquez, Ah, Navidad, vale, vale. Sí, lo ves. Vamos aquí a por el azúcar, mira, Cali, tú Cali conociste, Cali era buena gente, bueno, era tratado, pero que era un sinvergüenza de otra. Mira que le vi, pero cuando llega a ranking no aparece una vez, era un sinvergüenza, chaval, pero la Virgen. Era de la que yo
cuando lo llevaba el Nicolás, eran todos los viernes, pero éramos todos los viernes durante casi 2 años, jugaban allí, menos a lo mejor en verano, que no había gente, todos los días, maratón. Y venían de aquí, el Leopoldo Núñez, que se nos olvidaba, Núñez, iba José Pablo, iba La Yuna, iba, bueno, siempre había el Olaya, que también se nos pasaba, bueno, había ahí todos los días 25 tíos. Garrido, Teixeira. fíjate tu voz, Guerrero. Yo tuve, tengo dos yo no hubo running de aquellos, o sea, maratones de aquellos que no quedaba, pero el 90%, bueno, me quitan más ellas, incluso el día la hiena, pues hago mi puta madre, venimos los tres, la hiena, José Pablo y Javier, a ver siempre te digo, yo que si no te lleves ni para que no lleves tú, yo claro, que maratón de ahí, ya la estoy bueno, cuando no trabajo, Sí, bueno, pero ya son de... No, mira, yo ahí había veces, yo entrenaba rápido, porque yo llegaba para allí a las 5 de la tarde y hasta las 8 de la mañana me estaba y claro, tú sabes lo que es eso, entrenar rápido, El terror de miedo. estaba con Jorge Cienfuegos, y Marinos también, esto van a un campeonato meses, pero bueno, cuando pusieron los de... Tú trabajaste con los de Termuña, porque parece que era mesa, no era mesa no, bueno, pues hicieron un campeonato, de muchos, de casi 4 meses. Y en 1970, en el año 97, de aquella, y en 1970, luego también hay que ir a la picanza, allí de Madrid, al año siguiente abrieron otro local y volvieron a hacer Y aprendió bien. Yo aburría con la era muy duro. Siempre, pero cuando yo estaba, yo era como estaba dedicado a al Barna, pero claro, se hace un tiempo, era muy regular, no tenía grandes días, pero tampoco tenía tenía todos los días muy regulares, cuando él está nervioso, pero los otros primeros rankings que jugaba, todos conmigo, y siempre lo ganaba. Decía, me cago en Dios, es que, porque yo, pero es que no te cuenta que yo les pluma, no simplemente los tras. Cuanto perdía aquella pluma condicionaba un poco, a ver quién me tiene. Yo que tuve muchos años jugando con él, vamos, yo era de los que más respeto tenía, y eso que sabía que era de poquito, yo hemos jugado en la tele con él y a ver esto, muy pocas veces de ir allí yo a jugar y ganarlo, en mesa pequeña. Ahora sí, yo traía algo aquí al mismo que era jugar en mi aparte de las marranadas que me hicieron, la marranada que eso no la persona a punta de Dios pudiéramos dejar. En el 2003 no me dio con las penas que no pude. Y en el 2004 estaba yo, cuando se vio que tú en la última prueba ganes los 70 puntos, yo voy a estar dando cuarto. Antes de que empezara yo gané la última prueba, hice los 60 puntos. Y quedé, por 5 puntos, quedé cuarto.
otra vez. Yo perdí el ganado 30 kilos. Y además lo más simpático de todo es que perdí en primera parte. No me volví a Rom, y después de más volver de atrás, con uno de Belén, con otro de Belén, y falló la negra para... Tenía que darse la situación de llegar a la final conmigo. Si hubiera perdido la semifinal de ganadores, pero ¿sabes con quién hicimos la semifinal de ganadores? Con Alberto Pérez. 4-4, ¿viste? Y no podíamos ahí como que tiraba de la... Y luego la final, que me saliera que... Descanso. Y decían, coño, tendría que haber pensado en dejarlo. ¿Cómo voy a pensar eso incluso Xavi? Si me hubiera ganado a mí en semifinales, podría incluso que le adelantarme la mitad a mí. La base que las partidas eran todas de la hostia. Se dieron todo. Y vino como anillo de oro. Si hubiera perdido, si hubiera pasado por las cosas, no se hubiera ganado. Pero lo que yo me estoy buscando. El 9 de tu lugar con tú, ¿no? 5 puntos. Y ya no sé, ya fue la escogida doble, porque ya no hacer la otra película. La otra película fue que en la prueba 11 yo no tenía en aquel año, que se puede mirar, no tenía ninguna vacante comprada. Y él tenía ya por lo menos 2. Lo que pasa que a él le tocó en primera ronda, perdió y yo estaba en la vacante. Pues claro, yo la vacante también. Y me dice, no, claro, para ti mismo no le puedo, yo soy un hombre también, te jodes. ¿Vamos? Te jodes, no, Bueno, te jodes. no, pero me dijiste, no, pues no. Mira, mala suerte, tuviste mala suerte. ¿Qué vas a hacer? Tú no tienes ninguna, pero él no se tenga, no compró nadie, y no la compró nadie, que y perdió. Y entonces me sacaba 5 puntos, al perder con él me sacó 10 puntos, porque luego perdió en la siguiente. Claro, esos 5 puntos a mayores fue lo que me acuerdo. Que eso, no llega, tú date cuenta, cualquier empate era por la puntuación era para mí. O sea, cualquier empate era beneficio para mí. Menos la situación de mí. Saqué 55 puntos y yo he sacado 70. Eso no se lo cuenta. O sea que ya ven, porque además tú puedes mirar los históricos, los años 2004, la temporada 2004-2005, y puedes mirar los resultados 2003-2004. Estoy mirando esto, pero así, 190 Alberto Pérez, que es el 185 fue Minnesota, que lo ganó en aquella ocasión, me parece que fue, y Cancún. 20 puntos, no, 10 puntos. 190, 185, 100, y luego el resto a 170. Yo con un 60. Y Alberto Pérez, cuidado, fue un 50. Alberto Pérez también 190, también yo creo que lo que se pasó. Yo sé todo lo justo necesario, pero si a él le hubieran hecho falta esos 5 puntos, me hubiera podido dejar perder. Sí, que me acuerdo que bueno, mira, por lo menos te me queda demostrado que que fui mejor que tú, siempre lo que hablan de la ya no lo ves, aquella otra bañada que me queda de 5 o 6 de diario. ¿Te cuenta que éramos amigos? Ya, pero eso es para...
Estoy contando el chiste. Y ahora... Parte del récord mundial de Guinness de haberse pillado ¿qué tal? Cuéntanos un poco, a ver, que vamos a terminar. Sí. Tú lo haces mejor que yo no sé hacer el chino bien. Al final ya pues y la belga ha hecho un mejor también. Es que ha hecho una puta mierda. Y bueno, no lo sabemos. Enhorabuena, han sido los tres padres, no había ningún problema y tal, pero sí ha habido un problema. Que la enfermera con el tal, que no hice que todos los bebés y ahora no sabemos de quién y cuál. Entonces nada, van a tener que ir entrando ustedes y bueno, acertar, ver por a ver, pues yo he hecho lo primero, a ver si están y se con el y el médico, chaval, Es evidente. porque uno de vosotros que sí ya está claro de quién es, el tipo los cojones, a ver si me confundo, me cago en el libro de que para acá. Una tía que está bonita y está ¿qué máquina Directamente para la sala de culo. Desde la cama que no el culo, como un bebé de los patos, como con todo y otra vez. ¿Que no sabes que sabes? Estamos en otro paso, lo habían hecho en el Ah, vale. Siempre digo a decir que un americano, un francés, un inglés y un español. Y eran militares. Una puta impresionante. Que si los pusiéramos todos en el mar, taparíamos el hotel. Bueno, pues mira, nosotros tenemos
vamos, los gobiernos que están muy preparados y que funcionamos con champán. Si somos una isla, si lo que pasáramos por la verdad, tapábamos el tiempo. El español de yo tenemos en el cuartito, tío, y figúrate que una hijoputa que si ponemos 10 palomas encima de la playa y no sirve ni un tronco. 10 palomas. Bueno, venga, va. Bueno, hombre, va, y verdad, yo me pasé, que hago yo, si ponemos todos los árboles en el océano, no gusta más, hombre, vale, lo no, bueno, yo también nos pasamos, igual, hombre, ese terreno, ¿qué vamos a tapar el tiempo? Joder, va a haber el sol. Viene. Mira este para esta partida, para estar a 8. Tiro de Río. Momento por momento. No sé si me va a pasar muy no, pero vamos a ver todo. Ahora, que claro, demasiado fuerte. El tema era que no tenía que haber dejado por pero metió un bolón ahí, que no era fácil. Bueno, Omar tiene que llevar una ventaja impresionante y va a ganar de 5 o 6 partidas, Omar. No, sí. No, la primera ronda. Era la primera ronda. O sea que David 9, Omar 8. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo va esto? Todo jodido. Ya me tiras con las putas del suelo. Sal de fruta. ¿Cómo lo vi? Yo fui a fumar, matarte. Sí. José Ramón López. ¿Te respondí bien o no sé qué parece?
día prácticamente con los papás, debió de ser la primera vez que estuve de niño. Aparte de mi sistema de una ya no Es que él sí que la verdad en bola 9 no contaba tan ganas, no, es muy difícil, pero él le sorprendió mucho el equipo, pero bueno, ahora ya las cosas se ponen difíciles de mí. Es muy difícil. No, mira, acabo de trincar frente a mí. Bola 9 también es un poco. No es un juego muy de fiarse. Hombre, a ver. Esa es su historia. Hasta la carrera y estuve a punto de pillar la bola en la bola. 3 segundos, mucha diferencia. A mí me hubiera encantado ya. Carrillo 9-8 al final. Por el hecho de que gane el especialismo que no lo recomiendo. Siempre es normal que gane quien tiene que ganar, ¿no? Pero ya digo, ahora el Darío está crecido, pero vamos, 3 metros. Y me alegro por él también. Que haya diferentes ganadores también es bueno. Ya le saltó una bola, no la metió. Y ahora hay que tener la habilidad de no venderse. Sí, pero bueno.
Igual, en cuanto le toque, se nos va a 35 minutos. Ya me cago. Sí. Se remueve y no, baila el jalo del grupo y luego puede hacer el cargo. Y el que remueve en la y de ahí voy. En Inglaterra, en Italia es fácil porque el aeropuerto está cerquita del hotel, o sea, del sitio. Entonces ya lo recogen, la propia organización ya lo recogen. Pero en el CD9 no está a 200 kilómetros de altura, hay que alquilar el coche y está bastante bueno, sale bastante económico de hacer. Ya va a ser 2 horas de Manchester al sitio donde se juega en Inglaterra. Si este es la 2. No, metió la 2, la blanca.
Ahora le mando el último tiro y mirando para que sea una idea. Yo no sé,